Bienvenidos a un nuevo capítulo de Desafiando las Probabilidades, el podcast de Somos Dos Runners. Un nuevo episodio. Un nuevo episodio del podcast de Somos Dos Runners. Bueno, segundo capítulo, lo estamos logrando. O sea, no es que creo que hoy lanzamos el primer capítulo, pero estamos grabando el segundo y eso ya es como estamos tratando de meterlo en la rutina y los domingos queremos grabar para sacarlos entre semana. Todavía no hemos decidido cuál día. Tenemos el reto de saber si vamos a poder sacarlo y hacerlo consecutivo. Así que hay que meterlo en el hábito, como todo. Nos unimos porque tenemos muchos temas que queremos hablar y hoy justamente traemos una carrera que hicimos el fin de semana, que es Patagonia Run, que estuvo espectacular y nos ha coincidido con que tenemos un nuevo episodio con una nueva carrera. Ya habíamos hecho Sí. No es que vamos a estar corriendo todos los fines de semana y todos los episodios van a ser de carrera, sino que corrimos la semana pasada, tú corriste el miércoles, yo corrí el jueves y nada, la idea de hoy es comentarles un poquito o contarles un poquito de lo que fue Patagonia Run, San Martín de los Andes. Los que son de Argentina la conocen, los que no, bueno, para que la conozcan un poquito y hablar un poquito de las sensaciones y de todo lo que es el cansancio. O sea, queríamos como tocar ese tema del cansancio en corredores. Entonces, queríamos traerlo y ya lo habíamos hablado un poquito en la semana en la cuenta de Instagram, en @somosdosrunners, de por qué los corredores, y estuvimos hasta preguntándoselo ahí a ChatGPT, nos cansamos tanto en algún momento. Hay un momento en el que ya el agotamiento como que te consume, la mente te dice que pares, pero vamos a hablar eso un poquito más adelante en el podcast. Entonces, arrancamos. Bueno, bien, comenzamos hablando de Patagonia Run. Patagonia Run cumplía 15 años, nosotros somos, y yo estoy como súper alegre por eso, y somos como parte de la familia, somos embajadores de la carrera desde hace 2 años. Desde hace 2 años nos dijeron si queríamos ser parte de la familia Patagonia y es una de las... O sea, nos divertimos mucho. Nos divertimos demasiado, porque la primera vez que fuimos, para no alargarlo tanto, intentamos hacer nuestra primera ultra, que eran 70 kilómetros, y no pudimos terminar esa vez porque habían lecciones, como que no aprovechamos suficiente el tiempo y llegamos mal a 1 hora de corte. Hicimos 65 kilómetros de 72, que era el recorrido de los 70 en ese entonces. Entonces, el siguiente año volvimos, tú fuiste por 70, yo fui por 42 y ahí sí nos pudimos llevar la medalla. Exacto. Y esta vez yo había decidido que quería hacer los 42 kilómetros, que los dos íbamos a hacer los 42 kilómetros juntos, y un poco después de que cerramos el maratón de Barcelona, que fue en marzo. 3 semanas antes de la semana pasada. 3 semanas antes yo decidí que quería irme por 21 kilómetros y no por 42 kilómetros, porque me sentía muy cansada, sentía que no tomaba energía como a ningún lado, trataba de dormir, hice un cambio de trabajo y el nuevo trabajo como que me estresó bastante y no encontraba como una manera de poder concentrarme en el running, que era, pues es lo que más me gusta y me divierte, y eso hizo que no descansara bien en la noche o que mis pensamientos solamente fueran como enfocados a tratar de encontrar de nuevo ese camino y encontrar el tiempo para entrenar. Y bueno, lo que decidimos fue que yo pudiera hacer 21 kilómetros y los hiciera tranquila y me pudiera divertir como en ese camino de 21 kilómetros. Y me divertí bastante. Justo quería traer como el numerito, los que nos están escuchando, traigo el número para mostrarles un poquito cómo fueron los 21 kilómetros. En los 21 kilómetros, el número siempre en todas las carreras de Patagonia y muchas de montaña te muestra como el recorrido y la altimetría de todos los picos o los descensos que vas a tener. Y nosotros partimos el miércoles, Patagonia se corre durante 3 días. Martes, bueno, no mentira, los martes se recogen los dorsales y los que corren los miércoles. Exacto. Miércoles se corre PR 10 y 21. PR es... PR vertical, que ahora les cuento un poquito que yo hice por primera vez PR vertical. El jueves 42, viernes salen los de 110 kilómetros y el viernes también salen a mediodía los de 100 millas, que es como la carrera más importante, la mítica de Patagonia Run. Y el sábado salen los 70 kilómetros en la mañanita. Sí, la idea era, nosotros volamos un martes para recoger el kit y normalmente hace todo San Martín de los Andes, que queda muy cerca de Bariloche. Esta vez aterrizamos en el aeropuerto de San Martín de los Andes, que fue muy bueno. Y así que si quieren ir el otro año, está buenísimo que puedan aterrizar ahí porque queda media hora. Hay que sacar con tiempo los pasajes porque es chiquito y... Sí, es chiquito y puedes llegar igual muy cómodo porque en media hora ya estás en San Martín. Y San Martín se transforma todo para
como para convertirse, yo digo mucho, en el Disney del Trail, porque hay familias, va todo el mundo a correr las carreras o a alentar a los que vayan a correr y es bastante lindo. Por lo menos en Latinoamérica. O sea, la organización dice, y estoy seguro que es así, que es la mejor carrera de Latinoamérica y debe ser una de las mejores del mundo. O sea, por lo menos en el top 10, 15 está. Porque de verdad la organización es una cosa increíble. La cantidad como de voluntarios que hay, la cantidad de transporte, la gente animándote. O sea, la organización como que todo el pueblo, por decirlo así, toda la gente que vive ahí se afoca a lo que es Patagonia A lo que es Run. la carrera. Entonces es como Buenísimo. que todo Patagonia Run, o sea, en cada esquina como que Patagonia Run, todo Patagonia Run, Sí. y eso es como que increíble. Y también tienen otra cosa que todos los que cuida al corredor es súper atento a lo que esté pasando. No sé, en el camino, ya vamos a contar más detalles, te encuentras gente de la organización preguntándote cómo estás, Y muy cercano, si te sí, sientes sí, sí. bien, es muy cercano. Y bueno, nosotros, ¿qué hicimos? Ese día llegamos, el martes al aeropuerto, Río yo retiré mi kit y el miércoles ya era el día de la carrera. ¿Qué es lo primero que pasa el día de la carrera? Hay diferentes como autobuses, digamos, como unos micros. Sí, como transfers. Unos transfer que te llevan hasta la base del Cerro Chapelco, que es desde donde salen las carreras. Desde ahí salieron los 21, los 10K, la vertical y los 42 kilómetros. De hecho, también salieron las 100 millas. Las 100 millas. El Cerro Chapelco, perdón, la base del Cerro Chapelco es un centro de esquí que la organización como que se asocia con el centro de esquí y de ahí salen como todas las carreras. O sea, está bueno para que, digamos, el que se quiera animar sepa más o menos qué es. Y me gusta mucho contarlo de los transfer porque hay gente que tiene la duda y si no han ido antes de cómo me muevo hasta el sitio desde donde sale la carrera. Y ellos te recogen, tienes un horario y muy cerca de la Plaza San Martín, que está en el centro de San Martín de los Andes, ahí, bueno, vas y te montas y simplemente con el número de corredor ya te llevan hasta la base del Cerro Chapelco, que es a media hora. Y una vez ahí, que estás ahí, dentro del Cerro Chapelco, dentro de la base, hay como una casita donde tienes agua caliente, café caliente, sitios calientes para resguardarte del frío antes que vaya a empezar la hora de la carrera. Sí, como que te sientes calentito mientras sales porque siempre afuera hay frío. O sea, está cerca del cerro, entonces siempre o llueve o está nublado o hay bastante frío. Y me gusta dar el contexto porque para vivir como la carrera desde el principio. Ahí mismo adentro hay un animador que te va diciendo, bueno, ya es la hora de partir a los corrales, pueden posicionarse. Y te van dando ánimo. Y te van dando ánimo y esa parte es muy, muy divertida. Esta vez que yo iba a hacer 21 kilómetros era un poquito más relajado porque no era tan larga la distancia, pero me acuerdo cuando hicimos 70K, que sales de otra base de militar ahí mismo en San Martín, era como que los nervios de saber que venían muchas horas de estar en la como que no montaña. sabías qué podía pasar. Pero bueno, entonces, ¿qué tal tus 21? ¿Fue buena decisión? ¿Lo disfrutaste? ¿Te hizo buen día? Bueno, después de todo, Resumen. yo no había podido hacer muchas carreras de entrenamiento en montaña porque No hicimos, no hicimos directamente. ni siquiera No un día de hicimos montaña. entrenamiento de montaña. Y teníamos para correr una primera parte de la carrera que es casi escalar hasta la base, hasta el filo del Chapelco. Y todo eso me llevé mis bastones, escalada, esa parte fue muy linda, fue dura, pero la disfruté bastante, había mucha gente, así que se hacía a veces un poco de tráfico para poder escalar. Y luego venía muchos descensos, mi parte favorita era que habían como muchos caminos en el bosque que te permitían correr, y a mí me encanta correr en el bosque. Lo loco, bueno, yo hice los 70 y este circuito no pasa por donde van los 21, perdón, los 70 no pasa por donde van los 21 y los 42. Y me di cuenta que esos senderitos son como, parece, no sé, Alicia en el País de las Maravillas, y son puros senderitos así de bosque, todos verdes, rojos y naranjas, y como que están perfectos los senderos y son súper corribles. Son muy lindos. Y como es otoño, los colores son bastante lindos. Luego de eso viene el segundo pass, que se llama Pass Pradera del Puma, que es como para recargar todo lo que puedas de agua o alimentos, porque después Aparece en Puma. No parece más. Después viene un tramo, ahí ya marcas 10 kilómetros, la mitad de la carrera. O sea, ya subiste y bajaste. Sí, ahí ya subí y bajé. Después viene un tramo, después de Paz de Pradera del Puma, que escalas de nuevo una parte donde tienes encima las aerosillas y luego empiezas a descender por una cosa que se llama el Camino Maderero. También es muy lindo, una zona súper amplia y con muy linda vista para poder correr bastante. Y luego ahí hay que preparar las piernas. Yo me solté y dije, bueno, que pase lo que tenga que pasar. ¿A ti te gusta bajar igual? A mí me encanta bajar porque después viene la subida del gimnasio, que es todos los que hicimos 21K estábamos preparados para cuando empezáramos a escalar la subida del gimnasio, sabíamos que iba a ser bastante duro. Y estos son ya faltando 5 o 6 kilómetros para la llegada. Luego que haces como
terminas la subida del gimnasio, ahí sí viene un gran descenso que te lleva hasta la base del Cerro Chapelco, ya como de vuelta. Obviamente ahí los cuádriceps ya están quemando, mucha gente en esa parte se acalambra, o sea, le salen calambres porque tienes las piernas como muy cargadas de la subida y bajada. Y esa parte es bellísima para poder llegar, pasas por muchos ríos, ahí ya la gente está como alentando en la llegada y es bastante emocionante. A mí me encantó el recorrido de los 21 ¿Te sentiste kilómetros. bien entonces? ¿Y te Me sentí encontraste muy mucha bien. gente? Me encontré mucha gente que sigue la cuenta y nos pusimos a hablar. Yo soy muy de que me voy hablando y haciendo amigos durante el camino y me encanta. Yo al final acumulamos en todo el recorrido casi 1200 de desnivel y yo lo hice en 3 horas... ¿Cuánto era? 40, si no me equivoco. 3 horas 40 más o menos. Siempre yo tengo anotados ahí Siempre los se me números olvidan porque- las horas. ¿Y Y qué? bueno, tú sí habías decidido irte por los 42 kilómetros, fuiste yo les quería mostrar mi medalla, de hecho la traje acá, ¿Cómo? porque, bueno, tuvimos la suerte de tener los 3 colores de medalla. La mía era la azulita, de los... Como anécdota, y esto es 21K. como chiste, que siempre como que tus récords como que se te olvidan y Sí. yo los tengo anotaditos. Se me olvida mucho, yo tengo que buscar en el celular, hay una guía para... Porque Gabriel, ¿y cuánto era el maratón? ¿Cuánto hiciste los últimos 10K? Eso sí me acuerdo porque los repasé. Ok. Pero bueno, muestra la medalla por los que están... voy a mostrarla de están cerquita para los que están viendo porque están muy lindas las medallas. Y son así. Bueno, voy a contar un poquito de lo que fueron mis 42. Pero bueno, yo hice los 42, que es este, que obviamente está todo sucio, ya les cuento por qué. Y este de los PR, que está todo limpio porque no pasó nada, Nada inusual. nada inusual. Esta se llama, bueno, aquí pueden ver PRB. Para los que están escuchando, significa Patagonia Run Vertical. Y esta es una carrera que primera vez que hago en mi vida y dije... No sé, un día pensando dije, ay, nunca he hecho una vertical, ¿por qué no me animo en Patagonia? Que, bueno, no sé, son como que nos cuidan mucho Me y, encanta. y bueno, la distancia no es tan larga, entre comillas, porque sí es larga. Pero bueno, me sentía fuerte y dije, voy a hacer la vertical, a ver qué tal. Yo creo que también te terminó inspirando Sofi, el hito de Sofi. Bueno, Sofi seguro si está escuchando, yo le dije directamente, Sofi, creo que pusiste la semilla en Patagonia Run para que la gente hiciera varias distancias. Que ojo, no se tienen que desmeritar todas las distancias porque todas son igual de difíciles y todas hay que entrenar. Yo me sentía entrenado y dije, yo creo que puedo hacerlo y la verdad me sentí bastante bien, así que lo volvería a hacer. Pero bueno, ¿en qué consiste entonces la Patagonia? Tú igual me preguntándome por si tienes dudas, porque tú no... Creo que no has hecho vertical. Nunca he hecho Yo vertical. nunca había hecho vertical. Me gustaría el otro año hacerlas, vamos a ver si me animo. Ok. Entonces esta constaba de 3.4 kilómetros y tenía 720 de desnivel, si no me equivoco, o 740. Entonces nada, yo esta salida más temprano que tus 21K. También desde la base del Cerro También Chapelco. desde la base del Cerro Chapelco, yo salía a las 9:30 y tú salías a las 11, si no me equivoco. Entonces yo salí, éramos 40, un amigo dice 40 locos, 40 locos ahí corriendo esta PR vertical, éramos como unas hormiguitas ahí subiendo. Y nada, todo el mundo como que comienza trotando, pero obviamente en el primer tramo ya tienes que hacer caminata asistida o utilizar los bastones. Yo no me fui con bastones y no me arrepiento porque me sentía ligero, aparte iba con el celular grabando, en el feed pueden ver el video. Y nada, me la disfruté, o sea, yo iba a sensaciones, yo dije, no me voy a quemar desde el principio, sino voy suavecito, no tan lento, y para poder ir grabando y no ahogarme mientras corría. Cuando tú decidiste que ibas a hacer la PR vertical, que era mi momento de que yo ni siquiera sabía si iba a poder hacer los 21 kilómetros del estrés, tú, o sea, ya sabías qué distancia era, si eran 2 kilómetros, Yo vi 3 kilómetros, 4 yo vi kilómetros. porque yo le dije a nuestro entrenador, a Nico, le dije, Nico, me anoté o estoy por anotarme en el PR vertical. Y me dijo, uy, ¿cómo le gusta sufrir a este chico? Y yo le dije, bueno, hay que aprovechar la montaña, vamos una vez al año. Bueno, este año teníamos un año sin ir y dije, bueno, hay que aprovechar la montaña, ¿por qué no? ¿Siempre es esa distancia, la PR vertical, o Creo que sí. regularmente cómo es? Creo que sí, porque generalmente siempre salen de Cerro Chapelco y llegan al filo. No, digo, en las carreras de montaña. Ah, en no. general. O sea, la clásica vertical es 5 kilómetros con 1000 de desnivel positivo. ¿Qué quiere decir esto para los que no tienen ni idea qué es desnivel positivo? Que en 5 kilómetros vas a ascender 1000 metros en subida. Es decir, por cada
por ejemplo, por cada 1000 metros, si te marca, no sé, 100 de desniveles, que por cada 1000 metros, 100 son hacia arriba, es Ok. una pendiente hacia arriba. Claro, es que yo creo que nosotros salimos desde ahí, era bastante subida, pero es que donde ustedes fueron No, era fuimos directo, la escalera, pues. derecho. De hecho, hubo como 2 mini tramitos de que pude trotar y ya el resto era pura caminata asistida y nada, eran como 46 personas, que 20, así que en la mitad no quedaste tan de mal, último. tan mal. Pero bueno, hice la PR vertical, me gustó mucho, la volvería a hacer, entrenaría un poquito más de montaña para que, bueno, después de las 42 no me queden doliendo tanto las piernas. Dago, el post carrera ya les contamos. Como teníamos tiempo sin ir a la montaña, nos dolía hasta el músculo más chico de la planta del pie. No, y sí, es verdad. No, un año sin hacer montaña y yo le decía a un amigo que hizo las 100 millas, le dije, Rubén, capaz escucha esto, dice, Rubén, la verdad es que me dolían las piernas. Hice bien la carrera, pero me duelen hoy las piernas porque no mucho tiempo sin usar músculos que no venía utilizando. Sí. Bueno, y al otro día, eso fue el miércoles, al otro día hice los 42 kilómetros, que desde la mañana, o sea, ya el día anterior decían, no, va a llover, va a llover, va a llover, va a llover. Y todo el mundo estaba muy preocupado de la lluvia. Yo no sé qué hice, o sea, fue como mi manera de reaccionar, mi cabeza como que lo anuló. Anulé la diste lluvia. Tipo un hack mental de pensar, bueno, no. Ni no va a siquiera, existir. como que lo anulé. O sea, como que no, dije, no, eso no existe, ya voy a disfrutar la montaña y listo. Bueno, yo creo que también te llevaste buena indumentaria, si quieres contar un poquito de la indumentaria que te llevaste y la alimentación, y al final, en las carreras de montaña, sí o sí lo que usas hace que la carrera sea disfrutable, entre comillas, lo más disfrutable posible, o que sufras mucho, porque si tienes una chaqueta, un impermeable que se traspase la lluvia y empiezas a tener frío, 7 grados más, que estás empapado, empiezas a sufrirla un poquito Sí. con los pies mojados. Sí, creo que es verdad, la indumentaria es muy importante y más en la Patagonia o en lugares donde haya mucho frío, o sea, tipo, sí, no sé, voy a decir cualquier cosa, los Alpes Sí, o sí. zonas así de mucho frío. Yo iba medio seguro en eso porque hace un año, bueno, pudimos comprar un impermeable que se llama Salomon Bonati. Buenísimo. Esto no es publicidad, es de verdad una de las mejores chaquetas que hemos utilizado y eso no le entra nada. Nada, es buenísimo. Nada, no le entra, o sea, te da hasta calor. Yo me encontré a varias amigas, seguidoras, y cuando veo que iban a correr 42, cuando veo que tienen la Bonati, que es esta impermeable, que es de verdad buenísima, les digo, no, a ti te ves buenísimo porque tienes la Bonati y ya con eso Ya, tienes la y mitad de la buenísimo, carrera sí, ganada. sí. No, porque si estás cómodo, vas mucho No, más totalmente, confortado. totalmente. Y creo que por ese lado, por el frío, frío y lluvia no tenía como dudas o nervios. Entonces, bueno, efectivamente amaneció y sí estaba lloviendo. Salimos, de hecho, cuando fuimos al transfer estaba lloviendo, hacía 2, 3, 4 grados y nada, salimos. La carrera se retrasó media hora porque tuvieron que ajustar las rutas, los senderos, porque bueno, al no poder llegar al filo, la organización decidió que no podíamos llegar al filo porque era arriesgado. Había viento, había mucho frío, decidieron... O sea, eso también pasa en las carreras de montaña, que cuando no están aptas las condiciones para el corredor, para cuidarlo, como que cambian rutas y dice, no, vamos por otra vía, se disminuyen los kilómetros, pero Y tiene algo Patagonia Run que siempre va avisando como que, bueno, tenemos el plan A, que es la ruta normal, Exacto. y el plan B, que se anuncia 24 por horas las redes antes sociales. o 12 horas antes o la hora que se vaya a salir. ¿Y cuál era tu plan de carrera? Que veo que tienes aquí, habías anotado todo. otro amigo Lo que me se dijo, pueda ver. mientras no te hayan sumado kilómetros, mejor. Me encanta mostrar esto y va a ser medio que voy a desordenar la cuestión, pero Para los que están, bueno, en Spotify, Dani está mostrando el circuito de la carrera en la camarita. Pero bueno, yo iba como más o menos también con tu idea de carrera. Yo no iba a quemarme, por así decirlo, porque tampoco es que vaya muy rápido en Sí. montaña. Pero bueno, dentro de mis posibilidades, yo dije, bueno, voy a salir a ritmo, como a sensaciones, a ver cómo me siento y como vaya transcurriendo la carrera voy regulando. Si voy más lento, voy más lento. Si voy más rápido, voy más rápido. O sea, como que lo que salga. ¿cuánto desnivel acumulaban los 42 de Patagonia? Eran en total, con los 42 kilómetros, eran 2.400 y le quitaron 400 de desnivel y quedaron en 39 kilómetros con 2.000 de desnivel. ¿Y tu estrategia cuál era? Tipo, ¿querías como salir a un ritmo progresivo? ¿Tenías pensado el tiempo? Me acuerdo que lo querías calcular también en base a cuánto habías podido hacer los 70 del año pasado. Sí. Nosotros cuando hacemos montaña, y esto sí nos lo enseñó Lucho, del team de Lucho Pilati,
que armar nuestra planilla de carrera. O sea, ¿qué es nuestra planilla de carrera? Es decir, más o menos en cuánto tiempo nos podemos tardar del primer tramo, que es de 0 kilómetros, hasta el 10.6. Entonces tenemos que chequear cuánto desnivel tiene, históricamente cuánto tiempo nos tardamos en una ruta más o menos parecida. Entonces yo calculé con los 70 del año pasado y dije, bueno, en este tramo va a tardar aproximadamente, no sé, 2 horas. Entonces yo a través de esa planilla puse horas aproximadas en mi hojita en mi dorsal, digamos, que tiene la ruta completa de la carrera, y así más o menos me iba guiando. Yo sé que el corte era bastante amplio, pero igual quería como que tener una idea de a qué hora iba a llegar en cada paso. El horario de corte es como que el tiempo que tienes entre un punto y otro de la carrera para poder llegar a tiempo. Cuenta, si quieres, un poquito, que también me gustó mucho esa parte, cómo fue el circuito en general para la gente que va a ir a correr Patagonia Run 42 kilómetros por primera vez, tengan como una idea de cómo se ha estructurado todo el circuito. Salimos y vamos como directamente al filo del Cerro Chapelco, pero no pudimos llegar, entonces llegamos como 1 kilómetro antes y tuvimos como que cruzar hacia la derecha hasta digamos, un pass que se llama Pradera del Puma. Digamos como que la subida más importante es esa. Después tenemos como un tramo en el medio que es muy sube y baja, es muy corrible. A mí me pareció muy corrible. Hubo tramos en donde así directamente corrimos 4 kilómetros a un ritmo como de calle. Okay. No sé, iba fácil a 5:30, 5:40 y yo estaba bastante entretenido. Eran como 20 kilómetros hacia el medio. Después al final está esta famosa subida que le dicen el gimnasio, que es de 1 kilómetro como con 400 de desnivel. Bueno. Entonces ahí estás como en el 32, 33 y ya las piernas están un poquito más cansadas. ¿Y te caíste en un lugar de toda la carrera? Me caí en un lugar, yo lo conté en un reel en Instagram. Yo me sentía muy fuerte, me sentí como que muy fuerte hasta el kilómetro 30, 32. Y a partir de ahí como que, dije, te llegó el cansancio. Mis piernas se empezaron a cansar porque sintieron... O sea, yo sentí que mis piernas dijeron, uy, ¿para qué hiciste la vertical ayer? Pero nada, dije, no importa, disminuyo el ritmo y listo, tampoco es que iba muy rápido. ¿Sentiste que te fue bien con toda la alimentación que te llevaste o sentiste algún calambre? Viste que cuando uno ya va bajando después de subir tanto, sientes que en algún momento las piernas van a decir, ya, no puedo más, y sale un calambre. Estuve siempre como sintiendo un calambre en la parte de atrás del isquio, pero sentí que no era por la alimentación ni hidratación, sino era porque mis músculos tenían mucho tiempo sin sentir que era bajar y subir en montaña. Claro. Pero lo pude, no me dio. O sea, lo sentí, pero como que rodando y rodando no me dio. Yo creo que la alimentación estuvo bastante bien. Me llevé como... Yo tenía calculado hacer entre 6 y 6 horas y media. Al final terminé haciendo 5 horas 50 y algo, 56 creo. Y yo me llevé para tratar de tomarme 2 Ls por hora. O sea, en total me llevé 10 Ls y me habré tomado como 8. En el camino me comí una empanada, me tomé un té, me acuerdo que me comí media pizzeta junto con otro corredor. Él dijo, sí, no, una pizza es como grande, o sea, porque eran como este tamaño, como el tamaño de, o sea, una galleta grande. Ajá. Y él dijo, no, esto es muy grande. Y yo, bueno, mitad y mitad. Bueno, entonces así fueron los 42. Me sentí fuerte como hasta el kilómetro 30 y a partir de ahí bajé un poquito el ritmo y nada, me sentí bien, la disfruté, me gustó mucho el circuito, no lo había hecho y conseguí también a mucha gente. Igual, total confianza el que nos esté escuchando, el que nos esté viendo. Si tienen dudas de Patagonia Run, de a dónde llegar, de qué es mejor, si llegar por San Martín, lo que nosotros podamos contarles que les sirva, estamos totalmente abiertos. De hecho, podemos eso... Pueden dejarlo aquí en los comentarios, tanto de Spotify, de YouTube o en Instagram. Nos escriben en directo. De hecho, el que quiera correr el año que viene... puede ir a la carrera, seguramente si podemos nosotros también vamos a estar allá corriendo y esperemos que con menos cansancio que este año post-maratón. O por ahí enfocarle un poquito más entrenamiento de montaña. Sí. Última recomendación para el que vaya a hacer carrera de montaña o el que ya ha hecho, pero lo traemos para aquellos que están empezando a hacerlo. Siempre que vayan a tener una carrera de montaña, poder ir hasta la montaña, no necesariamente a la carrera, pero sí entrenar y que las piernas empiecen y la cabeza empiece a ver cómo sentir las subidas, cómo sentir las bajadas, es lo que nos ha servido muchísimo para cuando vamos a una carrera. Sí, más que todo para la gente que vive en lugares donde no hay desnivel. Como nosotros que estamos en Buenos Aires. Es muy difícil acumular desnivel, entonces, por ejemplo, nosotros que vivimos acá, tuvimos que hacer varias carreras el año pasado para poder agarrar desnivel y que las piernas supieran que era subir y bajar. Pero bueno, esa recomendación final. Queríamos entrarle, por así decirlo, al segundo tema que traíamos hoy, que era el cansancio.
y habíamos dicho un poquito que habían diferentes tipos de De cansancio. cansancio. Teníamos como el cansancio de la persona que está corriendo y terminó y ha tenido una semana súper agotadora y está ya que no puede más. Está por ahí el cansancio de que estoy en el medio de una carrera o en el medio de un entrenamiento y me doy cuenta que se me acabó la energía y que ya mis músculos no dieron. Y también está el cansancio acumulado que tenemos entre que entrenamos, que la gente que tiene hijos o que por ahí venimos de trabajar. O cansancio general, el cansancio fatiga, general. me quedo dormido en todos lados. El día que uno sale de la oficina y se dio cuenta que le absorbió toda la energía que tenía y ni siquiera has movido una pesa, ese es otro tipo de cansancio que también existe. O sea, esos 3 tipos de cansancio yo creo que están para cada uno para un episodio, Para un hablar episodio. puntualmente como que cómo lo trata cada quien, Tal cual. cómo lo tratamos nosotros, que también hay semanas que, oh, no puedo más, hay que hacer videos, hay que entrenar, hay que trabajar, todo. Pero hoy queríamos hablar puntualmente del cansancio intraactividad. Vamos a decirle intraactividad, que es mientras estamos haciendo una actividad, correr. No me quiero meter en ciclismo porque capaz es más profundo, pero es correr. Nos cansamos mientras estamos corriendo. Entonces estuvimos como... O sea, por ahí el que corre básicamente sabe por qué se cansa. Porque no tiene energía, porque no tienes energía, porque no estás bien entrenado, porque vas muy rápido y sientes que se te acaba el oxígeno, o porque la cabeza te dice, ya no quiero correr más. Pero creo que son eso, o sea, hay 3 puntos que se pueden como tener en cuenta, que son, el primero es el agotamiento muscular, que básicamente es que salimos a correr y los músculos terminan de agotar todas las reservas de glucógeno que tienen y automáticamente como que el cuerpo manda una alerta de decir, hasta aquí doy. De hecho, es una forma que el cuerpo naturalmente tiene de que puedas evitar algún tipo de lesión. Si estás en una carrera y estás yendo muy por encima de tu ritmo, es como una alarma que el cuerpo salta y te dice, bueno, baja el ritmo, ya hasta aquí llegó lo que te puedo dar y baja un poquito la intensidad del entrenamiento que estés haciendo. Exactamente. ¿Y por qué se cansan? O sea, como les dije, la primera era esa, perdemos energía. Entonces perdemos todo lo que son las reservas de glucógeno, que es azúcar básicamente que está en nuestro cuerpo. Y en qué, o sea, cuando decimos, por ejemplo, come porque no tienes energía o algo por el estilo, pasa lo mismo mientras corres. Si nosotros salimos a correr y no tenemos reservas de glucógeno o nos gastamos esas reservas de glucógeno en la carrera, como que nuestro rendimiento baja. A mí me gusta mucho traer el ejemplo de por qué intentamos siempre, cuando tenemos entrenamientos de baja intensidad, enseñarle al cuerpo a quemar grasa como fuente de combustible. Segundo punto que queríamos hablar del cansancio, de qué produce el cansancio en entrenamientos o actividades, era, cuando estamos entrenando a veces nuestros músculos como que se genera ardor, dolor, y decimos, pero ¿por qué está pasando eso? Y hay una razón, o sea, hay una razón de por qué los músculos en carrera como que se contraen y la razón, de hecho, esto lo buscamos, es y conocíamos obviamente el término, pero puntualmente y textualmente dice que una de las razones es el ácido láctico. No es la única razón, pero el ácido láctico es parte fundamental de que tus músculos se contraigan. Entonces voy a leer textualmente lo que dice, digamos, el artículo. Vale. Para los que no conocen, el ácido láctico es un subproducto que genera tu cuerpo cuando haces ejercicio intenso y no llega suficiente oxígeno a los músculos. Es parte de un proceso llamado glucólisis anaeróbica que te da energía rápida en momentos de alta exigencia. Entonces, lo que decíamos, en un entrenamiento fuerte, en algún momento vas a llegar a que te duelen las piernas. Que es cuando llega el cansancio que no puedo más. Yo por mi lado siento como que mis brazos se empiezan a arder y ni siquiera los estoy utilizando. O sea, sí los estoy utilizando cuando hago la abrazada, pero las piernas son la parte fundamental. Y yo lo siento en mis brazos. Y ahí es cuando se escucha que dices, siento ácido láctico en mi cuerpo y es una realidad. Entonces, el ácido láctico, como dice acá, es un subproducto que genera tu cuerpo. Son como desechos o residuos que hace tu cuerpo cuando el músculo no da más, cuando no tienes oxígeno y como que se va liberando cuando no tienes oxígeno y lo pasa a ser como una fuente de energía. Igualmente, como hay formas de entrenarlo y tratar de que llegue lo más tarde posible el dolor muscular, y por eso son los entrenamientos de intervalos de alta intensidad, etc. Es que claro, no es que sea algo malo, pero es una de las razones de por qué nos cansamos y sentimos que el músculo se contrae. Obviamente, como dices tú, hay maneras de retrasar que venga ese ácido láctico, como haciendo entrenamientos a umbral láctico, que puede ser los que le dicen tempo, entrenamientos a umbral, que son los entrenamientos cuando estás a punto de llegar
a esa fase donde el ácido láctico se acumula más. Okay. O sea, por ejemplo, todos tenemos un ritmo en donde hasta ese ritmo vamos suave en zona aeróbica y a partir de ese ritmo hacia ahí, hacia más rápido, el ácido láctico o el umbral láctico cambia, o sea, pasas a anaeróbico y se empieza como a liberar más el ácido láctico y empiezas a sentir que tu cuerpo se está cansando mucho como más que pasas rápido. el límite de lo que tus músculos están Exactamente. naturalmente Hay maneras de entrenarlo y de hecho hay maneras de, por así decirlo, de recircularlo, de utilizar ese ácido láctico como recombustible y seguir extendiendo, digamos, la carrera de alta intensidad. Okay. Pero bueno, es como para un tema para hablar con un entrenador así específico de que nos hable de qué es el umbral láctico, qué son entrenamientos de tempo, qué son, cómo son esos trabajos para retrasar la fatiga, ¿no? Y cuando estás ahí, o sea, y ahí pasamos directamente como a la tercera razón, es donde justamente en ese momento cuando aparece el ácido láctico es cuando tu cabeza te dice como que ya, Para. no quiero más. Es que igual creo que el cuerpo lo hace de forma natural cuando ya en un punto la percepción de esfuerzo es demasiado alta. Por naturaleza el cuerpo humano te hace parar para cuidarse, no sé, de lesiones, para cuidarse de... Como cuando estás en una situación de huida o de emergencia que haces que el cuerpo salga corriendo por alguna razón o que te estreses o algo. ¿Tú qué haces cuando estás en ese momento? Yo trato de controlar la respiración para volver a equilibrarlo y saber que el músculo también se alimenta de cuán bien estamos respirando en un entrenamiento. Y trato de equilibrarlo desde ese punto. O bajar un poco el ritmo y saber que no pasa nada. Yo creo que, exacto, la reacción inmediata es bajar el ritmo. Claro. O sea, tu cuerpo te dice, baja el ritmo porque me voy a romper, básicamente. No, es que básicamente si quieras más, es como que tienes que esforzarte mucho por sobrepasar ese momento de extremo cansancio y llegar a estar ahí encima. Pero automáticamente bajar el ritmo es lo que hace el cuerpo, ¿sí? Es una buena medición de saber si estás mejorando o no. Porque hay una cosa que siempre hemos dicho, que necesitas medir lo que estás haciendo para saber si hay mejora o no hay mejora. Sí. Y una manera buena para saber si estás haciendo tus entrenamientos bien es cuando aparece ese momento. Porque, por ejemplo, si tú estás comenzando a correr comenzando a correr en general, ¿no? Y haces 5 kilómetros y al principio te aparece en el kilómetro 1, en el kilómetro 2, es que, bueno, o estás yendo muy rápido, por ahí el entrenamiento no ha sido suficiente para completar esos 5. No, y no necesariamente si estás comenzando. A veces cuando hay salidas de 8 kilómetros, te esfuerzas más o sientes que el cuerpo está haciendo mayor esfuerzo esos primeros 3 kilómetros. Y por ahí después del 8 ya dices, ok, ya los músculos están calientes y me siento mejor. Pero bueno, es como que variable y ahí también vas a tener un termómetro de cómo está tu estado físico y si vas avanzando o no vas avanzando. Totalmente. Pero es un buen tema para un episodio. No, para desplegarlo durísimo. Hay Es muy... De hecho, hay que traerlo. esto rápidamente, no hemos comenzado a leer este libro, pero se llama Sin Límites y dice la ciencia y el arte de la longevidad. No tiene nada que ver con ácido láctico ni nada, pero sí en cómo retrasar el cansancio en cuanto a la longevidad y todo, y cómo los músculos mantenerlos activos. Esto está muy bueno, lo vamos a leer como para procesarlo un poquito y poder traerlo a un nuevo episodio. Creo que con esto cerramos, vamos a cortar aquí, después nos vamos a traer muchos temas que son interesantes, por ejemplo, cómo ir superando qué es el VO2 max, cómo ir avanzando en el BFC, en todas las variables que podemos medir con el reloj, que podemos ver en el Strava cuando estamos revisando cómo fue un entrenamiento. Gracias por quedarse hasta esta parte. De nuevo, si tienen alguna duda sobre Patagonia o temas que quieran que toquemos, déjennoslos en los comentarios y los vamos leyendo. Y así cerramos este episodio. Gracias, nos vemos la próxima semana. Chao.